No, el ministro de Economía, Martín Guzmán, acaba de hacer su primera exposición pública ante la ciudadanía argentina. Es un desconocido hasta ahora. Era el tapado de Alberto Fernández para este cargo. Viene de la Academia de los Estados Unidos, dio una presentación distinta, sólida, respondió preguntas. Repasemos lo que dijo. La carga de intereses hace que el déficit fiscal sea muy grande, está hablando de la deuda. Argentina, para enfrentar esa carga, tendría que hacer un ajuste brutal que agudizaría la caída, ¿no? Toda la exposición de él fue parecida al discurso de Alberto Fernández, diciendo que Argentina se tiene que poner de pie su economía para después renegociar la deuda, ¿no? Recordemos que la idea fuerza con la que arranca su charla es que lo que se va a implementar ahora es un programa para frenar la caída. Argentina tiene una historia muy complicada con la deuda. Venimos a resolver el problema de virtual default que ha dejado la administración anterior. Sí. Dijo también de la gestión anterior que fue una apuesta irresponsable lo que hizo con la plata del FMI. Dijo en el año 2020... el año 2020 no es un año en el cual se pueda hacer un ajuste fiscal, agravaría la economía y profundizaría la caída de la economía. Querer financiar una expansión fuerte con emisión monetaria desestabilizaría la economía. Bueno, aquí es un punto neurálgico, ¿no? Porque es uno de los temas sobre el cual los economistas advertían que hay cierto equilibrismo para hacer en materia también de política monetaria. Para no tener que hacer un ajuste fiscal brutal, es necesario resolver el problema de la deuda. Para poder pagar hay que tener capacidad de pago, dijo el ministro Guzmán, y para tener capacidad de pago la economía se tiene que recuperar, siguiendo la línea argumentativa de Alberto Fernández en su discurso de ayer, ¿no? También habló del proyecto, ¿no? Sí, otra textual importante es cuando se refirió a la inflación, que dijo distorsiona las decisiones económicas, ¿no? Exactamente. Este es otro de los puntos. Habló fundamentalmente, además de un concepto que repitió a lo largo de la exposición del ministro Guzmán, tiene que ver con los superávit fiscales primarios, que básicamente son poder lograr que la Argentina tenga menos gasto del ingreso. Básicamente ese es el déficit fiscal primario, tiene que ver con eso. Habló acerca de las sesiones extraordinarias en el Congreso la semana que viene y también dijo que iban a enviar un proyecto en el cual la prioridad estaba dentro de los sectores más vulnerables, que se califica como el proyecto de ley de solidaridad y reacción productiva, ¿no? Muy bien, allí en Economía están trabajando Marcelo Peláez y Marcela Pagano. Vamos primero con vos, Marcelo, contanos cómo se están viviendo los minutos después de... ¡Ay, están juntos! Fantástico. Bueno, cuéntenos lo que está pasando y las repercusiones que hubo de estos lineamientos. Tal como anticipaba Marce, no hubo un paquete de medidas anunciado, pero sin dudas algunas definiciones respecto de el rumbo económico a seguir y este programa, según las palabras del propio ministro, para frenar la caída. Los escuchamos a ustedes. Bueno, lo cierto es que todos nos hemos quedado con las ganas, porque aquí todos vinimos a escuchar, más allá de los lineamientos, cuáles iban a ser las medidas que se iban a anunciar, y el ministro lo dijo claramente. Todas las medidas van a estar especificadas por escrito en el proyecto de ley que va a ser enviado al Congreso en sesiones extraordinarias de solidaridad y reactivación productiva. Y está claro que a los encargados de los bloques en el Congreso se les ha pedido celeridad para que esta ley sea sancionada cuanto antes, y el propósito del Poder Ejecutivo es que esta ley esté sancionada antes de fin de año, con lo cual que tenga vigencia ya con la entrada del nuevo año. Todos nos hemos quedado con las ganas de formular preguntas, porque ha sido el vocero del flamante ministro quien determinó quiénes podían preguntar, y bueno, ha sido breve y escueto a la hora de permitir que Marcelo, hubiera habido nada más que media docena de preguntas, Marcela. Sí, le quería extender una pregunta a Marce Pagano sobre un tema específico. Habló de una unidad ad hoc
para la gestión de la deuda. Se dieron muchas definiciones, ¿no? Primero con respecto a la comunicación, todo va a ser por escrito, pero con respecto a esta unidad, vos conocés los pasillos de ese ministerio y por supuesto hablás con fuentes del mundo de la economía. ¿Se manejan algunos de los nombres que pueden formar parte de esta unidad? Mira, fue Caro muy consistente en decir quiénes iban a ser los que lo acompañaban, pero no mencionó puntualmente quién va a formar parte de esta unidad. Sin embargo, dio pistas, y un poco por lo que ya veníamos hablando, tenemos algo de conocimiento de los nombres que pueden integrar en esta nómina. ¿Por qué? Porque dijo que se va a convocar a exsecretarios de Finanzas, que formaron parte de otras gestiones, para que también presten su mirada y su asesoría en materia de renegociación de deuda. Esto me parece que es un punto diferente en cuanto a cómo... Claro, en cuanto a cómo se coincide una gestión, hay que decir que también el ministro Lacunza, poco de asumir, y digamos con una papa caliente en materia de tiempos y de apremios de expectativa negativa que había sobre la economía, ya con un gobierno que se sabía que políticamente no tenía la solidez como para terminar el mandato y ser reelecto, también hizo un poco esto, convocar a diferentes funcionarios de otros gobiernos, a distintos economistas. Muchos de ellos que formaron parte acá de muchos años de gestión van a ser parte de este gobierno en materia de consulta. Por ejemplo, suenan nombres como Kigel, suenan nombres como Guillermo Nielsen, que además va a estar teniendo un rol preponderante a la hora de gestionar YPF y también los proyectos de Vaca Muerta. Suenan muchos nombres que además es gente que ha tenido mucha experiencia a la hora de renegociar otros conflictos de deuda que ha tenido Argentina en el país. Pero por lo pronto es destacable que se cree una unidad que hasta ahora no se había creado, sobre todo cuando el principal foco de conflicto que tiene que resolver en el corto plazo, estamos hablando ni más ni menos de 6 meses esta gestión, es justamente el foco de la deuda. Y sobre esto una última consideración. No habló solo del Fondo Monetario Internacional, también dio pistas. Dijo que va a haber negociaciones con titulares... Con los bonistas. De bonos, claro, de deuda soberana, es decir, con privados, es decir, acreedores... charlas, ¿no? Que ya empezaron, dijo. Exactamente, bueno. Con lo cual ahí ya estamos empezando a ver también algo de lo que se había circulado en los papers que el propio Guzmán había escrito cuando no era todavía mencionado como ministro, de cuál podría ser una escapatoria o salida a esta situación de solvencia y liquidez que apremia a la Argentina. Bueno, a tal punto que hay una deuda para el próximo semestre de 45.000 millones de dólares, de los cuales casi 4.200 vencen en los próximos días. Bueno, ¿cómo los va a pagar el Tesoro? ¿De dónde va a salir la plata para hacer esas erogaciones? Lo cierto es que el ministro, en la presentación formal del gabinete que lo va a acompañar, media docena de personas salió del despacho del ministro para acoplarse a esta conferencia y sentarse en la primera línea. Si bien no fueron estas personas anunciadas formalmente, hubo una distribución de un comunicado apenas el ministro se retiró de esta sala. Y en esta nómina, Marcela, coincidirás, tanto Raúl Rigo como Sergio Chodos son hombres que han pasado por este ministerio, por estas oficinas, tienen largo conocimiento y bueno, hay que decirlo, el Poder Ejecutivo lo rodeó al flamante ministro de gente conocedora de estos pasillos, conocedora de la redacción de los proyectos de ley, de ahí de la presentación de Rigo, quien dicen está fuertemente implicado en la redacción del proyecto de ley sobre el cual el ministro habló y que va a ser enviado en las próximas horas al Congreso de la Nación. Se sabe, el ministro tiene una fuerte formación académica, pero no en la gestión pública, y de ahí la designación de hombres que no solo tengan conocimiento legislativo, sino que además tengan conocimiento de los pasillos de este edificio, que además alberga los ministerios de Transporte y de Desarrollo Productivo, puesto que hoy hubo muchísimo movimiento, ya que tanto Mario Meoni como Matías Culfas se estaban haciendo cargo de sus respectivas oficinas y de armar sus respectivos gabinetes. Una pregunta si me dejas para una consideración sobre lo que dejó el ministro. Sí, a ver si yo escuché bien, Marcelo, una consideración. Dijo que el FMI ya estaba al tanto de lo que él pensaba, lo que pensaba el gobierno, y que había admitido el fracaso del préstamo y de las políticas económicas anteriores. Sí, y que incluso dijo, Nico, que estaba al tanto de la delicada situación que atraviesa la economía local. Y también te diría, esta tarde, algunos colegas pudimos estar en comunicación con determinados voceros del Fondo Monetario y confirmaron también que Guzmán, antes de asumir en una gestión informal,
tuvo un acercamiento con Cristalina Georgieva, la actual titular del Fondo Monetario, con lo cual ya esta negociación había arrancado, incluso cuando todavía todos nosotros no sabíamos que el ministro designado iba a ser Guzmán. Se tapaba mucho ese nombre y por eso el presidente Fernández no quería hablar o mencionar cuál iba a ser su gabinete, porque lo que se estaba escondiendo era en realidad la situación de que había reuniones informales con el Fondo Monetario. Se escondía en realidad para que ese trato que se está estableciendo sea lo más prudentemente posible, ajeno a cualquier consideración pública. Se está cuidando muchísimo la negociación con el Fondo Monetario. Exactamente. Y por otro lado, déjame hacer una consideración, dale, Nico, si me permitís, de lo que dijo el ministro, porque recalcó que muchas de las medidas que circularon y que además fueron algunas mencionadas por el propio presidente en su discurso inaugural en la Asunción, van a llevarse adelante. Dijo que es inadmisible lo que se hizo con las jubilaciones en la anterior gestión. También habló y mencionó la necesidad de proteger a los más vulnerables de la sociedad. Entiéndase que probablemente haya una recomposición del valor adquisitivo de las prestaciones sociales, de los planes sociales. Pero por otro lado, lo que no define es cómo se va a financiar esa política de gobierno, porque él entiende y es muy cauto a la hora de hablar de las dificultades que tiene Argentina en el frente externo. Es decir, con financiamiento externo hoy es inviable. Pero también dijo, y me pareció que es importante, es una definición que es novedad, financiar una expansión fuerte con emisión monetaria sería desestabilizante para la economía. Habíamos escuchado a muchos economistas que estaban al lado de Alberto Fernández en la campaña no mirar con malos ojos la emisión, pues el ministro de Economía acaba de decir que sería desestabilizante una emisión fuerte para la economía. Atención con esto porque nos queda una sola pata para poder financiar en el corto plazo, que sería mayor presión fiscal, subir impuestos o crear impuestos. De esto no habló, pero eso sí va a figurar seguramente en este proyecto de ley que recién mencionaba Marcelo, en los próximos días va a entrar en el Congreso. Por lo pronto acotó que en 2020 no va a haber ninguna medida de ajuste fiscal, lo dijo puntualmente. Y sobre el tema de los desembolsos del FMI, dijo, en estas condiciones en que está el país y en las condiciones en que fueron enviados los desembolsos previos, no va a ser necesario que remitan los fondos restantes. La Argentina ya recibió 44.000 millones de dólares sobre un total de 55.000, con lo cual quedarían 11.000 millones pendientes para que el FMI desembolse a la Argentina. A menos que, aclaró el ministro, sea para financiar desarrollo productivo. Pues bien, las fábricas están trabajando al 55% de su capacidad instalada. Quiere decir que si no hay reactivación de ventas y no hay plata en los bolsillos de la gente para que consuma más, queda claro que esa capacidad instalada, productiva que tienen las empresas va a seguir ociosa, Marcela. Muchas gracias. Sin duda, me parece que es importante esto mismo.